Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, en realidad buenas tardes, son 18:40 horas, fecha 20 del 9 del año 2022. Estamos acá nuevamente en lo que es el canal Shenhan Forage Alta Magia. Bienvenidos a todos aquellos que están recién siendo parte de este canal. Y bueno, para todos los seguidores, gracias siempre por el apoyo incondicional que nos dan, por los likes, suscribirse, por los comentarios y bueno, evidentemente por interactuar o incluso sugerir temas, ¿sí? de diálogo, ¿sí? Muchas gracias a todos. Recuerden que esta es la casa de ustedes, porque independientemente de la afinidad espiritual, culto que tengamos, la fe que tengamos, estamos todos ligados por una misma situación, que es la de ascender dentro de nuestra propia fe o prácticas, dentro de lo que es el mundo espiritual, ¿sí? A través de las prácticas cotidianas que llevamos adelante, siempre buscamos lo que es la ascensión espiritual. En el día de hoy, en el canal Shenhan Forage, vamos a estar hablando un poco sobre que algo que en antaño fue considerado un culto y hoy ya está establecido como una religión, ¿sí? La famosa Wicca. La famosa Wicca. Acá en el canal Shenhan Forage siempre se habla sobre un sendero o sobre otro, ¿sí? Ángeles o demonios. Pero bueno, también es cierto que es indudable y es innegable que a lo largo de todo el planeta hay miles de millones de personas que son practicantes de la Wicca, sea a través de una aquelarre o casa de culto religiosa o a través, evidentemente, de lo que es la práctica solitaria, ¿sí? Ya algo bastante extendido también al día de hoy. Yo particularmente no estoy muy inclinado a lo que son estas prácticas, no me llaman, al menos a mí, y hablo por mí en particular, no me llaman en absoluto las prácticas de la Wicca, pero evidentemente, como todo estudioso de lo que es el ocultismo, indefectiblemente debemos saber, al menos, ¿sí? Sobremanera, un poco lo que es la historia o la fundación de la Wicca. Se sabe que lo que son los cuentos antiguos de brujas y brujerías evidentemente han existido durante siglos y siglos a lo largo de toda la humanidad. Pero la gran mayoría, al menos, de esas narraciones generalmente están llenas de mitos y evidentemente no iluminan lo que sería la verdad propia de lo que actualmente es conocido como una religión. Estamos hablando evidentemente de Wicca, ¿sí? La Wicca hoy por hoy es considerada ya una religión evidentemente neopagana que se centra en lo que son los ciclos de las estaciones y fundamentalmente de la luna, ¿sí? Hace mucha referencia a las fases lunares, la reverencia por la naturaleza y la adoración de dioses y diosas específicos, ¿sí? No vamos a hablar de todos y cada uno de ellos porque estaríamos mucho tiempo, pero no podemos estar aquí en el canal sin hacer referencia a lo que es la Wicca, ¿sí? Bueno, dentro de lo que es este culto ya hoy religión específicamente, hay un dios que es el famoso dios con cuernos o el dios con cornamenta y una diosa triple que representa lo que sería la fertilidad, ¿sí? O sea, la base de la religión en realidad lo que hace es promover indefectiblemente la calidez, el amor y la paz, centrándose en una conexión que es la tierra con los cielos, porque tampoco tienen un solo cielo. Aunque existen algunas similitudes con el culto pagano europeo tradicional, derivado de grupos precristianos incluso, como lo fueron claramente los ya conocidos por todos los celtas, los wiccanos son una rama del paganismo que tiene costumbres y tradiciones específicas y personalizadas, ¿sí? Algo así como, por ejemplo, podríamos decir el culto a María Leonza, ¿sí? En Centroamérica, o el culto Umbanda, quizás muy tradicional en lo que es América del Sur, especialmente Brasil, Uruguay y Argentina, ¿sí? Si bien muchos piensan, ¿sí?, que lo que es Wicca es un culto oscuro, esta imagen evidentemente es un etiquetaje y es bastante prejuiciosa y evidentemente está lejos de lo que es la verdad sobre lo que es la base, ¿sí?, de esta religión, u hoy por hoy llamada religión, ¿sí? La tradición Wicca honra a la diosa triple y al dios con cuernos, ¿sí?, que ilumina la dualidad dentro del mundo y los cielos.
En resumidas cuentas, en realidad Wicca lo que hace es honrar a la diosa triple, ¿sí? Y al dios con cornamenta. En realidad es importante entender o comprender que lo que es la Wicca es una práctica, sí, pagana, que evidentemente tiene sus integrantes que son considerados brujos y brujas, ¿sí? Tendiente a ser más mujeres que varones, ¿sí? Pero no todas estas personas se etiquetan muchas veces a la religión wicana, ¿sí? Si bien la brujería se define como magia ritual y adivinación a través de distintas mancias, y se incluye en la práctica de la Wicca, en realidad la Wicca tiene su propio conjunto de costumbres y creencias, ¿sí? Que se extienden más allá de los que evidentemente son las antiguas tradiciones tribales. Por ejemplo, hay muchas personas que son brujas y brujos y aquelarres que practican la brujería, pero no se etiquetan dentro de lo que es formalmente la religión wicana, ¿sí? Y bueno, evidentemente para entender esta distinción es totalmente necesario, ¿sí? Aprender el origen y lo que es la historia de la Wicca. Al aprender sobre la historia de la Wicca es importante notar primero el cambio de la tradición pagana de las tribus europeas a lo que fue luego el cristianismo. Antes de la introducción del cristianismo había varias tribus que eran en realidad politeístas, esparcidas a través de toda Europa, que practicaban lo que ahora se conoce como costumbres y tradiciones paganas, hoy por hoy. Esto incluyeron celebraciones estacionales, curaciones de plantas, que sería herbolaria, y otras prácticas holísticas, conocidas hoy por hoy como terapias alternativas, junto con rituales espirituales que conectaban, o conectan en realidad, las estaciones, los seres divinos y evidentemente los distintos cielos. Estas tradiciones se pueden encontrar en epopeyas, en lecturas como Beowulf, el mito nórdico, la historia celta, como se ve en el libro de Kells incluso, ¿sí? Y también en algunos escritos romanos a lo largo de toda la historia. Tenemos que indudablemente hablar de lo que fue Europa cuando comenzó lo que fue su conversión al cristianismo. Muchas de estas formas y tradiciones paganas se consideraban en aquel antaño como blasfemas, y muchas personas fueron obviamente acusadas, juzgadas y totalmente asesinadas por brujería, la famosa casa de brujas, tanto brujas como brujos, ¿sí? Y esto no solo ocurrió en Europa, ¿sí? y específicamente sale ahí en Massachusetts, sino también en todo lo que es Nueva Inglaterra de aquella época, que era la época colonial. Los líderes cristianos incluso tomaron, ¿sí? Hipócritamente la mayor parte de lo que es el calendario de festividades o festivales paganos, y la adaptaron a las costumbres de su propia agenda cristiana. Fíjense la hipocresía, como se ve obviamente con lo que es Imbolc, ahora conocida como el Día de la Santa Brígida, y el Samaín, ahora conocido como Halloween o el Día de Todos los Santos. Cosas que ocurrieron. Si bien estas formas paganas aparentemente fueron borradas o manipuladas para adaptarse a la agenda cristiana, muchos continuaron en realidad con las tradiciones en secreto, que es lo que incluso ocurre en gran parte del mundo, ¿sí? Hay muchos, vamos a ponerle aquelarres o grupos de culto que muchos se encuentran en secreto, ¿sí? Incluso al día de hoy, que ya está muy, muy flexible el tema de lo que son las creencias y la fe de cada quien, aún así hay muchas casas religiosas o de culto que se mantienen en secreto, y evidentemente transmitiendo las antiguas costumbres a los integrantes de la misma. Ya allá por lo que fue el siglo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hubo varios renacimientos de varias formas tribales europeas, sí, que evidentemente incluían la medicina y las prácticas de la nueva era, que después se extendieron por todo el mundo. Este renacimiento, conocido como el neopaganismo, fue conducido, ¿sí?, al origen de lo que es hoy por hoy la denominada Wicca, ¿sí? Hoy Wicca en realidad es una religión
establecida allá por el año, creo que 1950, si no estoy muy errado. No soy muy proclive a recordar fechas exactas, ¿sí? Sino más bien a grandes rasgos, ¿sí? Pero creo que estaba por allá por el año 1950, porque fue más o menos el año en que más o menos nacieron mis padres, ¿sí? Cuando un hombre ya conocido evidentemente por todo ocultista, que era Gerald Gardner, ¿sí? Escribió sobre las prácticas sagradas en su libro Witchcraft Today, que en realidad sería la brujería en la actualidad, ¿sí? Y en aquel entonces, sí, en aquella época, usó una palabra muy singular que era Wicca, que en realidad hacía referencia en su etimología a lo que es gente sabia, ¿sí? Como un término general para lo que a posterior iba a ser evidentemente una religión. Por lo cual evidentemente Gardner, ¿sí? Pasó a ser el fundador en realidad de la Wicca, ¿sí? Gardner afirmó a fines de la década, creo que fue 1920 o 1930, él mismo se acercó, ¿sí? A un aquelarre de bruja, a una casa de bruja, una locura quizás, pero bueno, tuvo el coraje de acercarse a un aquelarre de brujas que practicaban algo llamado el arte, ¿sí? Evidentemente era el nombre que le daban en aquel entonces a dichas prácticas, y que ahora es conocido justamente como Wicca, ¿sí? Incursionando evidentemente en las tradiciones ocultas, fue iniciado como miembro de este grupo secreto y comenzó a escribir las prácticas antiguas de dicho culto, ¿sí? Sin embargo, en realidad muchas de sus ideas surgieron del ya conocido por absolutamente creo que todo ocultista, independientemente del sendero, Aleister Crowley, un famoso ocultista y también fue evidentemente autor de muchos libros. Gardner conoció a Crowley en el año 1940 aproximadamente, si mal no recuerdo, y se enteró de las prácticas rituales de Crowley, sí, que se remontaban a un poco antes, al año 1910 aproximadamente, junto con sus ambiciones de lo que era formalizar su práctica religiosa. Y ya por el año 1950, sí, evidentemente Gardner usó gran parte de su legado y las prácticas de Crowley para publicar su propio libro llamado Ayuda en lo que es la alta magia, lo que evidentemente liberó de todo tipo de obstáculos prácticamente el camino para los practicantes que eran tal cual como lo era él, ¿sí? En aquel entonces. Sin embargo, evidentemente su libro más famoso es el llamado El Libro de las Sombras, que no creo que exista ningún ocultista que no lo haya leído, que en realidad hace referencia, ¿sí? A un libro, un autolibro, ¿sí? Que en realidad es un libro de anotaciones, ¿sí? Que se convirtió evidentemente en lo que es un elemento básico de la tradición Wicca, ¿sí? En realidad el Libro de las Sombras es una compilación de hechizos, rituales, prácticas y experiencias dentro de lo que es el culto, ¿sí? Entonces allí nosotros anotamos siempre una fecha, una hora, un objetivo buscado, con qué deidades trabajamos, en qué época estacional del año, cómo estaba la luna, ¿sí? Las sensaciones, lo que experimentamos y evidentemente los resultados a corto, mediano o largo plazo, ¿sí? Es un libro de anotaciones en realidad, ¿sí? Hoy por hoy está instado a que cada practicante tenga su propio libro de las sombras. Y ya por allá, en la década de 1960, los aquelarres estaban apareciendo ya en lo que era todo, absolutamente, prácticamente todo Estados Unidos e Inglaterra, sigue reclamando en realidad sus propios ritos y rituales bajo la etiqueta justamente de Wicca. Si mal no recuerdo, creo que fue en Estados Unidos, había una mujer llamada, el nombre no recuerdo, pero el apellido sí, se llamaba Cabot, ¿sí? Fue considerada la bruja oficial de Salem. Vaya etiqueta, ¿sí? La bruja oficial de Salem. Bueno, algo sin precedentes, creo. Y que la misma incluso impartía clases en la universidad local e incluso ayudaba a la policía local a resolver crímenes, ¿sí? Abrió la primera tienda de lo que fue ocultismo en los Estados Unidos y que incluso al día de hoy todavía se encuentra abierta, ¿sí? Otros líderes notables de la Wicca, como Murray, una bruja feminista y egiptóloga, o Doreen, quien fue una rival de Gardner,
cuando revisó su libro de las sombras, ayudaron a allanar el camino para la religión Wicca, por lo cual evidentemente también fueron pro del culto que hoy por hoy es considerado una religión. Y evidentemente mantuvieron valientemente en su verdad espiritual para que muchos más puedan hoy por hoy ser justamente parte de esta religión ya considerada a lo largo de todo este bendito planeta. Y bueno, ya con tantas personas involucradas, ya sea a través de aquelarres o separadas, es irrefutable que lo que es el culto wicano ya justamente no es más un culto, es una religión, porque es practicada sin ningún tipo de discusión a lo largo de todo el bendito planeta por miles de millones de personas. Así que discutir cuándo se fundó Wicca en realidad termina siendo difícil, porque las tradiciones detrás de Wicca se extienden incluso durante siglos antes, ¿sí?, de su creación, o en realidad de su fundación propiamente dicha u oficialmente dicha, que fue en realidad reconocida ya por el año 1980. Y recuerdo que es 1980 porque está cerca de la edad más o menos en que yo nací. Sí, evidentemente no voy a dar mi año de nacimiento, pero esa fecha sí la recuerdo bastante bien. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy. Hoy hemos hablado un poco de lo que es la Wicca, indefectiblemente culto o religión, que no puede ser no estudiado por el ocultismo, ¿sí? Lo que es la alta magia habitualmente transita o el sendero izquierdo o el derecho, y no va a salir de los ángeles, arcángeles y demonios, ¿sí?, o lo que es el árbol de la vida, etc. Pero no podemos omitir algo tan grande o gigantesco como lo es la Wicca a lo largo de todo el planeta. Así que hoy se ha hablado un poco a grandes rasgos de lo que es la Wicca, de lo que es la historia de la Wicca, de lo que es la fundación de la Wicca, y realmente creo que es un material bastante interesante para luego profundizar por todos y cada uno de ustedes en la medida de sus tiempos, ¿sí? Y evidentemente, no importa el sendero que estén transitando, Wicca debe o merece ser estudiada un poquito más en profundidad, ¿sí?, porque es incluso la base para muchos sistemas de magias de la actualidad. Así que bueno, espero que les haya gustado el material del día de hoy. Les mando un cordial saludo. El canal Shenhan Forage le da la bienvenida a todos los nuevos integrantes del mismo, y las gracias a todos aquellos que siempre nos acompañan. Bueno, si el material les gusta, denle like, suscríbanse, compartan, comenten. Saben que siempre, absolutamente siempre, estoy respondiendo a todos y cada uno de los interrogantes de las personas, en la medida también de mis tiempos. Y bueno, nada, el canal es de ustedes, porque si hay algo que a mí no me interesa es qué tipo de fe o creencia o camino eligieron. Ustedes son colegas o en cierto modo hermanos espirituales, porque creo que todos estamos buscando lo mismo, que es la ascensión espiritual al momento de desencarnar y salir de esta bendita o maldita etapa que nos está tocando transitar hoy por hoy. Así que un cordial saludo, muchas bendiciones, luz donde quieran que estén, y bueno, nada, gracias a todos.